Hola, ¿qué tal? La vez pasada habíamos encontrado una ecuación que regía prácticamente la dinámica de un sistema mecánico cuántico. Habíamos encontrado la ecuación de Schrödinger para el operador evolución temporal. Y es la que estoy escribiendo aquí. Ese operador veíamos que era el que va a regir cómo evolucionan los estados del sistema. Ahora, hoy vamos a dedicar a descubrir cómo va a ser la forma de este operador en distintos casos. Vamos a arrancar por el más sencillo, en el cual el hamiltoniano, que es el que aparece acá, no depende explícitamente del tiempo. O sea, su derivada parcial va a ser 0. Recordemos que aquí en la ecuación de Schrödinger lo que aparece son las derivadas parciales. De modo que entonces yo puedo integrar como si el hamiltoniano fuera constante. Y la integral de este señor es bien sencilla, sería como un logaritmo, pero entonces necesito saber primero cuál es el operador de evolución temporal en t igual a t0. Habíamos dicho en algún momento que precisamente la identidad es ese elemento del grupo transformaciones o evolución temporal. De tal manera que entonces la integral de este señor queda de esta manera. De donde yo puedo despejar el operador de evolución temporal como está aquí. Vemos inmediatamente la semejanza a lo que teníamos con las traslaciones espaciales y traslaciones en el espacio de momento, donde lo que aparecía era una exponencial del generador de las transformaciones. En este caso, tengo que el generador de las transformaciones va a ser precisamente el hamiltoniano. Eso era una discusión que dimos la vez pasada. Veces la cantidad que yo quiero trasladarme, en este caso, en el tiempo. Vemos entonces efectivamente cómo esa analogía sigue siendo válida. Ahora, tal vez caben algunas acotaciones. El hecho que el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo no quiere decir que él sea constante en el tiempo. ¿Okay? Su forma va a permanecer, pero él puede variar en el tiempo debido a que él depende de operadores que pueden variar, por ejemplo, la posición y el momento. Aquí lo único que estamos requiriendo es que no dependa explícitamente. Aún así, hay ciertos sistemas donde prácticamente él se va a mantener, la energía, por ejemplo. Y esos son los sistemas conservativos. Entonces, los sistemas conservativos, precisamente, el momento va a aparecer como en el término de energía cinética y vamos a tener un potencial que va a depender de la posición. Entonces, la dependencia, nuevamente, en el tiempo puede aparecer en la posición y en el momento. Entonces, los sistemas conservativos también aplican en este tipo de casos. Y son los sistemas que prácticamente nos vamos a centrar. Déjenme dar un ejemplo para ver dónde aplicar, por ejemplo, esta situación. Y es un ejemplo que más adelante vamos a explorar con más detalle. Supongamos que tenemos un imán o simplemente un sistema con magnetización intrínseca fija, o sea que no depende del campo magnético externo. Ahora, vamos a suponer que esa magnetización la describo por m y vamos a hacer una aproximación que se conoce como aproximación semiclásica, donde los campos electromagnéticos se tratan como si fueran campos clásicos. Y la cuántica, o sea, el observable y los operadores cuánticos van a aparecer en la magnetización, que eso es lo que tengo acá. Y ahora lo único que tengo que recordar es que la energía de interacción entre una magnetización y un campo magnético está dado por su producto punto. Si yo considero que el campo magnético es uniforme y además no depende del tiempo, entonces aseguramos que no hay dependencias explícitas en el tiempo y tenemos la siguiente forma, porque yo he escogido el campo apuntando en la dirección z. Entonces vemos que este caso particular me presenta lo que yo quería para el caso 1, donde el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo. Supongamos ahora un caso un poco más complejo. El hamiltoniano puede depender del tiempo explícitamente, pero vamos a todavía requerir que él conmute en distintos tiempos. O sea, en cualquier tiempo el hamiltoniano va a ser compatible con él mismo. Y en este caso, entonces, la solución del operador de evolución va a ser también sencilla, pero un poquito más elaborada. Entonces, voy a tener esta solución
y tengo aquí una integral de tal manera que se reproduzca lo que yo tenía antes en el caso en que yo considere que h no depende del tiempo. Ahora, tratemos de ver que efectivamente esto me está solucionando la ecuación de Schrödinger para esta situación. Que lo que voy a hacer, simplemente voy a tomar la derivada y ver que reproduzco lo que tengo acá. Voy a derivar este señor y recordar que entonces cuando tengo exponencial lo que tengo que pensar es en una serie de potencias de la exponencial de potencias de esta integral. Y es donde tengo que aplicar la derivada. Ahora, aplicar la derivada sobre esa integral es relativamente sencillo con el teorema fundamental del cálculo. Lo que va a hacer es sacar este señor evaluado en t, ¿de acuerdo? Y se desaparece la integral. El problema va a residir en el hecho que yo tengo un producto de integrales. Y utilizando la regla de Leibniz, yo sé que voy aplicando la derivada en cada uno de ellos, pero tengo que mantener el orden porque estoy hablando de operadores. No puedo simplemente pasarlos adelante. ¿Esto qué implica? Que cuando la derivada empiece a aplicarse al segundo o al tercero o a los siguientes, va a salir un hamiltoniano que va a quedar ensanduchado entre integrales. Y esos términos yo no los voy a poder simplemente agrupar como si fueran uno solo. Tengo que hacer relación de conmutación para al final, por ejemplo, pasar el hamiltoniano al frente. ¿Qué es lo que sucede con el primer término? Cuando yo derive la primera integral, ese hamiltoniano va a quedar al frente. Pero cuando ya derive la segunda, el hamiltoniano queda detrás de la integral. A menos de que conmuten, y es donde entra este señor. Si conmutan, entonces todos los hamiltonianos que van a quedar detrás de la integral yo los puedo pasar porque conmutan con todos los tiempos, eso es importante, todos los tiempos que aparezcan en la integral. Lo puedo pasar al frente y puedo al final escribir todo como está acá. Si no conmutaran no podría hacer eso. Como ya lo pasé aquí, incluso lo puedo sacar de la sumatoria y obtener lo que tengo acá. ¿Qué es precisamente el operador de evolución veces este factor? Que es lo que me dice la ecuación de Schrödinger. O sea que efectivamente este señor soluciona la ecuación de Schrödinger. Pero ahora tenemos un hamiltoniano que depende del tiempo. ¿Cómo yo veo un sistema que satisfaga esto? La situación es relativamente sencilla, porque ya sabemos, por ejemplo, un sistema con magnetización fija, cómo va a interactuar con un campo magnético. Como la relación de conmutación están solamente restringidas a la naturaleza de operador del observable, y esa está solamente en la magnetización, el hecho de que ella esté fija y que yo mantenga el campo magnético en una sola dirección en el espacio, ya garantiza que este señor siempre va a conmutar con él mismo, porque cuando yo evalúe el hamiltoniano en otro tiempo, nuevamente su naturaleza de operador va a estar dictada por mz, por ejemplo, y ella conmuta con ella misma. Si yo quiero que el hamiltoniano ahora dependa del tiempo, por ejemplo, yo puedo poner al campo a depender del tiempo. Y eso no va a afectar esto, pero sí va a hacer que la derivada del tiempo del hamiltoniano con respecto al tiempo sea distinta de cero. Vemos así dos casos. El caso en que no hay dependencia explícita del tiempo, hay dependencia explícita, pero hay una relación de conmutación en todos los tiempos. La pregunta es cómo sería en general. Y eso es lo que hacemos ahora. Para estudiar el caso general en que el hamiltoniano no solamente depende del tiempo, sino que no conmuta con hamiltonianos de tiempos distintos, vamos a notar que formalmente existe una solución implícita sencilla de ver. Si ustedes toman esta expresión que tengo aquí y la derivan, por el teorema fundamental del cálculo se van a dar cuenta que efectivamente satisface la ecuación de Schrödinger. O sea que ya encontramos la solución general implícita. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar esta solución general implícita para desarrollar una solución general explícita iterativa. O sea, voy a introducir aquí esta misma expresión y así sucesivamente para al final obtener una serie, como está acá. Entonces, si se dan cuenta, lo que voy a tener es una serie donde aquí aparece
el tiempo t1 hasta el t1, precisamente porque aquí tengo que volver el operador de evolución en el t'. Y así sucesivamente. Entonces aquí tengo solo una integral, aquí tengo 2, 3, etcétera, etcétera. Y que se puede arreglar así. Algo que hay que notar es que cada uno de estos tiempos va a ir como en un orden. ¿Listo? Entonces tenemos ya una solución formal, explícita, que es una serie infinita, que se conoce como serie de Dyson. Pero, si se dan cuenta, ahí queda un sinsabor porque pareciera que fuera a entregarnos una exponencial. Y no nos podemos quedar como con las ganas de escribirlo de esta manera. No voy a ir en el trasfondo y explicar completamente cómo va esto. Esto sería más un curso de teoría de campos. De hecho, esto se va a utilizar bastante es en la parte donde se estudian los sistemas cuánticos y su aproximación perturbativa. Pero déjenme de todas maneras ir a través de esto. ¿La idea cuál es? Aquí les recuerdo, estoy integrando siempre con T2 en una seguidilla así. De tal manera que la integral que yo estoy haciendo se restringe a un triángulo que siempre hace que T2 sea menor a T1. ¿Qué es esta integral que yo estoy haciendo acá? Sin embargo, yo puedo extender la región de integración completa y después la divido por 2. Ahora, ¿qué es lo que quiero asegurarme? Como aquí yo tenía un orden en los tiempos, voy a hacerlo también acá. Voy a hacer que siempre el que tiene el tiempo mayor esté a la izquierda. ¿Listo? Que esté a la izquierda. Y para eso entonces introduzco un operador que se conoce como operador ordenamiento normal, que hace que si ese tiempo es mayor, voy a colocar el operador a ese lado, ¿cierto? A la izquierda. Entonces, de esa manera, yo garantizo que esta integral sea igualita a la que está acá. Pero entonces, ¿qué es lo que he logrado? Si se dan cuenta, ahora, en los límites de la integral, tienen exactamente lo mismo, van de t0 a t. Entonces, con ese truco, que sé que no lo he explicado completamente, pero ahí está el trasfondo de lo que voy a hacer a continuación, voy a poder escribir esta seguidilla, esta multiplicación de integrales ordenadas temporalmente utilizando el operador ordenamiento temporal. De tal manera que entonces ya puedo escribirlo, si se dan cuenta, ahora sí parece mucho a una exponencial, porque ahora sí tengo potencias de una misma cosa. Ahora este operador de ordenamiento temporal lo puedo sacar de la sumatoria y al final, efectivamente, queda que mi operador de evolución temporal es la exponencial, muy parecido a lo que teníamos en el caso anterior, ¿cierto? Pero ahora tengo el operador ordenamiento temporal. Y esta sería la expresión general de mi operador evolución temporal. Como les digo, nosotros no vamos a trabajar mucho sobre esto, pero aquí está la base de lo que se conoce como la teoría de perturbaciones, sobre todo utilizando el marco de interacción, que se verá en su momento cuando se vean métodos de aproximación a sistemas cuánticos. Ahora, ¿dónde entraría? ¿En qué sistema se tendría que utilizar algo así, por ejemplo? Habíamos visto que mientras el campo magnético mantuviera su dirección, no había problema porque teníamos que el operador de magnetización no iba a cambiar en el hamiltoniano. Si hago que entonces el campo magnético cambie de dirección con el tiempo, voy a tener que a distintos tiempos puedo tener distintas magnetizaciones, que en principio pueden no conmutar. Efectivamente, después vamos a utilizar el hecho que precisamente, por ejemplo, para los electrones, su momento magnético está dictado por el spin.
Y en algún momento lo habíamos ya descubierto y ustedes habían también demostrado con una serie de ejercicios que los operadores de spin no conmutan, satisfacen un álgebra de este tipo. O sea que estoy ante un sistema donde sucede esto. Entonces, ¿hoy qué hemos hecho? Hoy hemos mostrado cuál es la forma del operador de evolución temporal en distintos casos. Vemos que dependiendo de la situación, el operador se ve más o menos complejo. Afortunadamente, ya podemos aprender mucho, inclusive con el caso más sencillo, que es el caso que vamos a empezar a abordar desde la próxima vez. Así que espero me sigan acompañando, síganse cuidando. Hasta la próxima.